Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a ver una sencilla grúa que la hemos construido con Mecano, pero que en este caso la vamos a controlar con un equipo de radiocontrol de los que se suelen usar en aeromodelismo y que creemos que bueno, pues es una buena opción para, digamos, los aficionados que quieran pues mejorar un poco la manejabilidad de sus modelos, pero que sin embargo pues no quieran meterse en todo, digamos, el tema de desarrollo de software. Bueno, pues aquí ya vemos funcionando la grúa y bueno, la hemos dotado, digamos, de tres movimientos. Entonces, la pluma la accionamos mediante un accionador lineal, el torno del cable utilizamos un motor de corriente continua y luego finalmente para la plataforma giratoria pues utilizamos un servomotor de corriente continua. Los tres dispositivos los vamos a controlar desde, vamos a decir, el receptor de radiocontrol. Lo que pasa que en el caso del actuador lineal incorporaremos una electrónica intermedia y en el caso del motor de corriente continua otra electrónica intermedia diferente. Esta forma nos permite, sin hacer grandes, o sea, sin grandes dificultades, pues poder controlar distintos tipos de actuadores desde un equipo de radiocontrol absolutamente convencional de los que se utilizan pues en aeromodelismo. Y esto lo veremos más adelante de forma detallada. Bueno, y en esta imagen pues vemos otro plano de la grúa, y luego sobre todo lo que quiero que os fijéis es un poco pues en la electrónica que se ve un poco en el suelo desperdigada, que es la que luego vamos a explicar detalladamente pues para ver cómo manejamos cada uno de los tres actuadores que hemos incorporado en este modelo. Bueno, y aquí vemos a la grúa funcionando desde otro plano diferente y yo creo que aquí sobre todo lo que quiero es que os fijéis en un poco cómo se comporta el servo para modificar, para mover la plataforma giratoria y fijaros que claro, dado que la plataforma giratoria pues tiene un momento de inercia grande y además digamos está la trócola de la grúa oscilando cuando movemos la plataforma giratoria, pues el comportamiento del servo no es el adecuado. Es decir, el servo entra un poco en un proceso de inestabilidad y entonces por eso tiene ese temblor en el movimiento, digamos, propio de la plataforma giratoria. Lo cual, evidentemente, no sería lo más idóneo poner aquí un servo, pero de alguna forma lo hemos hecho pues por poder poner un actuador más diferente y ver cómo se maneja. Bueno, y esta foto simplemente es para que veáis un poco la ensalada de cables. Arriba en el centro se ve lo que es el receptor de radiocontrol al que le hemos conectado tres canales. Hay tres canales que se ven conectados para, digamos, los tres actuadores. Lo que pasa, como ya digo, para el actuador lineal y para el motor de corriente continua, pues utilizamos una electrónica que luego explicaremos en más detalle. No tengo todavía muy controlado el tema de organizar un poco el cableado con este tipo de electrónica nueva que acabo de incorporar, pero bueno, en otros montajes pues lo iré organizando mejor y como ya os he dicho muchas veces, pues el organizar el cableado a veces no es tan sencillo como pueda parecer en un principio. Bueno, y aquí veis un poco lo que es el emisor de radiocontrol, el receptor de radiocontrol y luego el cable que he hecho digamos, para alimentar el receptor de radiocontrol. Yo el receptor de radiocontrol lo he alimentado con 5 voltios, aunque, digamos, al ser, digamos, de una tecnología moderna, pues soporta, digamos, alimentarlo con una tensión mayor. Estos equipos, la verdad es que he decidido incorporarlos al Mecano porque realmente buscando en los marketplace, pues he visto que tienen un precio muy, muy adecuado. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, este equipo que tiene 10 canales y que bueno, pues es bastante majo, pues me ha costado por en torno a 80 euros, digamos, comprado en un marketplace. La verdad es que yo creo que sí que merece la pena incorporar un equipo de estas características porque, bueno, con mucha facilidad pues podemos hacer a nuestros modelos de Mecano pues mucho más manejables, mucho más jugables, ¿no? Bueno, y en esta fotografía veis un poco la electrónica adicional que hemos tenido que añadir,
para poder manejar, en este caso, el actuador lineal y el motor de corriente continua. A la izquierda, digamos, está, digamos, ese pequeño circuito que se le ve que tiene dos relés y que es el que usamos pues, para activar el controlador lineal. El circuito recibe una señal de control igual que la que recibe un servo, es decir, un pulso, un tren de pulsos con un ancho variable, y entonces en función del ancho, pues digamos, tiene diferentes estados. El circuito tiene tres estados, es decir, o los dos relés apagados, o el relé de la izquierda encendido, o el relé de la derecha encendido. No tiene un cuarto estado en el que los dos relés estuvieran encendidos simultáneamente, sino solo tres estados. Pero eso, por ejemplo, nos permite perfectamente pues, controlar un actuador lineal en el que o bien no alimentamos el actuador lineal o bien lo alimentamos, digamos, con una polaridad para que el actuador lineal suba o con otra polaridad para que el actuador lineal baje. Esto, de alguna manera, pues lo que nos permite es, por ejemplo, controlar un actuador lineal o incluso controlar un motor de corriente continua en el que solamente quisiéramos cambiar el sentido de giro. Importante que el dispositivo que conectemos con ese cableado que hemos hecho, pues cuando, digamos, los dos relés están apagados y, digamos, el pulso de control está en torno a los 1500 microsegundos, pues entonces, digamos, está conectado a tierra. Eso es diferente a estar en circuito abierto y en algunos casos hay que tenerlo en cuenta. Vale, a continuación en el centro vemos la electrónica que hemos utilizado para gobernar el motor. Entonces, bueno, pues a la derecha del todo se ve, vamos, del dispositivo como un latiguillo que sale donde conectamos el motor. Y luego en el centro, pues se ve, digamos, cómo lo alimentamos. En este caso yo he alimentado los dos circuitos, el anterior y este, con 8 voltios, ¿vale? Porque el circuito que controla el motor en principio está limitado a 8 voltios. Y luego ya a la derecha, pues lo que vemos es un cable que me he hecho doble, ¿no? En Y, pues para poder alimentar los dos dispositivos. Bueno, y en esta fotografía lo que veis es el despiece de lo que es la grúa, ¿no? El montaje. Como veis, pues la grúa está compuesta por tres mecanismos, los hemos hecho un montaje muy modular. Entonces, al fondo a la derecha veis la plataforma giratoria, luego en el medio, pues veis a la derecha lo que es la pluma con su soporte y el actuador lineal. Como veis, pues todos los mecanismos son muy sencillos y a su izquierda, pues veis el torno del cable que nada, es un motor de corriente continua acoplado con dos engranajes y en el primer plano pues veríais un poco la trócola de lo que es la grúa, ¿no? Lo que es el polipasto. Como veis, pues el montaje es súper modular y la cantidad de tornillos que necesitamos para acoplar los tres módulos pues son muy pequeños, es decir, 6 tuercas para montar la pluma con su soporte sobre la plataforma giratoria y luego 4 tornillos con 4 tuercas para montar lo que es el torno en el soporte de la pluma. Y digamos que esto nos permite pues, estudiar de forma detallada cada uno de los módulos que componen el montaje, que lo vamos a ver ahora a continuación. Bueno, pues aquí ya estamos viendo en este vídeo pues funcionar, digamos, a la pluma con su soporte de forma independiente. Bueno, fijaros que el dispositivo electrónico que he utilizado, pues como he comentado antes, tiene dos relés y aunque en teoría tendría 4 estados, pero solo podemos gobernar 3 estados con la señal de control que enviamos del servo. Decir, bueno, pues que estos dispositivos adicionales son muy fáciles de encontrar en los diferentes marketplaces y todos se caracterizan porque, digamos, tienen una señal de control que es la propia de un servo, es decir, y tienen por lo tanto el típico conector de los servos de corriente continua en el que tiene pues un cable negro que es el de toma de tierra, un cable rojo que es el de alimentación, que normalmente pues se pueden alimentar a 5 voltios y luego un cable blanco que es el de la señal de control. En función ya sabéis que la señal de control de los servos pues es un tren de pulsos con un ancho variable y en función del ancho del pulso pues conseguimos un efecto u otro. Es decir, en este caso, por ejemplo, si vamos a 1500 microsegundos, pues los dos relés estarían apagados y por encima de los 1600 o 1700 pues estaría encendido un
uno de los relés y por debajo de los 1300 aproximadamente pues estaría encendido otro de los relés. La verdad es que estos mecanismos son plug and play, o estos circuitos son plug and play, son muy sencillos de incorporar en los sistemas de radiocontrol convencionales. Bueno, y aquí en esta fotografía pues vemos el despiece de lo que es la pluma con su correspondiente soporte y bueno, como veis todas son piezas bastante estándares las que hemos utilizado. Lo único quizás un poco diferente pues es el actuador lineal que como veis es muy fácil de incorporar y que bueno, pues se puede encontrar muy fácilmente en los marketplace y como ya os he dicho, ya hemos hablado de estos actuadores lineales en otros vídeos, pues son muy idóneos para incorporarlos al Mecano. Además tienen pues un precio yo creo que bastante razonable y bastante bajo, vamos, para las características que tienen. Que además, como hemos visto en otros vídeos, pues tienen una potencia significativa y como estos, por ejemplo, no son muy rápidos, pues la fuerza que desarrollan es significativa y nos permite hacer montajes como este, por ejemplo, de la pluma. Bueno, y en este vídeo pues lo que vemos es funcionar al torno, que recoge y extiende el cable, y realmente vemos también el dispositivo electrónico que hemos incorporado. Este dispositivo pues también se conecta al receptor de radiocontrol, recibe también una señal de control igual que la que recibe un servo de corriente continua y de alguna manera lo que permite es controlar el sentido de giro del motor y además la velocidad del motor de forma proporcional a la señal que le llega, que lógicamente luego esa señal pues la generamos desde el emisor pues con un mando que sea analógico, típicamente pues con un joystick. Entonces, la verdad, pues me parece que este tipo de electrónica, que también es muy barata, es decir, que pues, para que os hagáis una idea, yo creo que están por debajo de los 3 euros en los diferentes marketplaces, pues nos da muchísimo juego a la hora de manejar pues motores de corriente continua. Hay más electrónica, pues hay electrónica que por ejemplo solamente nos permite o que incorpora solo un relay, que tiene solo dos estados, o hay electrónica por ejemplo que permite manejar simultáneamente dos motores de corriente continua, de forma que el manejo es diferencial. Podría ser idóneo, por ejemplo, pues para hacer un vehículo tipo tanque, un vehículo por cadenas. Hay otros, por ejemplo, que nos permiten manejar motores brushless, que se utilizan mucho en el mundo del aeromodelismo. Y en general, pues la verdad es que todos estos dispositivos, pues yo creo que son muy idóneos, de bajo coste y muy fáciles de integrar en el ecosistema, digamos, del radiocontrol. Bueno, y en esta fotografía, pues lo que es el despiece del torno que maneja el cable y de la trócola, que como veis, bueno, pues es un despiece sencillo, también hecho con piezas estándares, a excepción del motor de corriente continua que hemos incorporado, que es el típico motor con reductora que habréis visto mucho en otros vídeos y al que, bueno, si veis justo a la derecha del motor, pues hay ese soporte que he tenido que hacer a partir de una tira de 5 agujeros de Mecano, haciéndole 2 orificios y agrandando el agujero central, ¿no? Pero el resto pues es muy sencillo, he utilizado 2 engranajes, pues porque luego con este soporte pues el motor queda, vamos a decir, muy bien alineado y entonces, bueno, pues el montaje es francamente sencillo. Bueno, pues aquí ya vemos el último componente, el último módulo de la grúa, que es la plataforma giratoria. Muy parecida a la plataforma giratoria que presenté en otro vídeo, hecha, digamos, con un kit del fabricante Metallus y, digamos, a la que he accionado mediante un servo. Aquí sí que parece que el servo la maneja bien, pero realmente no es lo idóneo poner un servo para manejar una plataforma giratoria, porque cuando luego montamos la pluma con el soporte y con el torno y con todos los mecanismos, pues la plataforma giratoria tiene un momento de inercia muy grande y eso hace que el servo se comporte de una manera inadecuada, es decir, entra un poco en inestabilidad y de alguna manera pues por eso parece que tiene esas vibraciones. Pero bueno, se trataba de poner un actuador más para que pudierais ver un poco la variedad de actuadores que se pueden incorporar a un sistema de radiocontrol convencional.
Bueno, y en esta fotografía muestro el detalle de cómo he acoplado el servo a, digamos, el eje de la plataforma giratoria, de forma que la parte móvil de la plataforma pues está unida mediante tornillos prisioneros a ese eje, que a su vez es solidario a ese disco de 8 agujeros, el que es rojo, y que a su vez está unido al disco del servo por 4 tornillos. Entonces, bueno, pues aquí la dificultad consiste en alinear bien el centro, digamos, del disco del servo con el eje de la plataforma. Y eso, bueno, pues lo hemos hecho con relativa facilidad utilizando el soporte que luego veremos para el servo y jugando un poco pues con las holguras y con los tornillos, ¿no? Bueno, y aquí ya el despiece de la plataforma giratoria, que como ya os expliqué en otro modelo, pues la hice con un kit del fabricante Metalus y la idea es que aquí la he accionado con un servo y fijaros que bueno, pues el servo se ve abajo un poquito como a la derecha y encima el soporte. Y bueno, pues si os fijáis bien, la forma en que lo he montado, que es utilizando el soporte lo he unido a una plaqueta de 7x5 con luego unos tornillos largos con los cuales los he unido, digamos, a las 2 columnas de la base, pues el sistema lo pensé de tal manera que tenía juego y ajuste en todas las direcciones, pues para poder alinear bien el eje, digamos, del disco del servo o el centro del disco del servo con el eje de la plataforma. Y bueno, pues tampoco, ya digo, hay mucho más porque esto ya hay un vídeo específico sobre este tipo, este kit para plataformas giratorias que lo podéis ver en más detalle. Bueno, pues hasta aquí este vídeo donde hemos incorporado, vamos a decir, pues la clásica electrónica de radiocontrol que se utiliza en aeromodelismo, o en otro tipo de modelismos, que yo creo que puede ser muy adecuada a incorporar en Mecano, que de alguna manera nos va a permitir darle una manejabilidad a nuestros modelos sin tener, digamos, que meternos un poco en la complejidad de la programación y del software. Y además, bueno, que hemos visto pues que dan más juego y que permiten controlar este tipo de equipos, pues algo más que lo que son los servos, ¿no? Es decir, hemos controlado un motor y un actuador lineal. Entonces, las posibilidades yo creo que son grandes. Bueno, pues nada, agradeceros mucho los que habéis visto este vídeo. Muchas gracias a los que veis mis vídeos, seguís mi canal y nada, si os ha gustado, pues darle like, si os gusta el contenido que publico, suscribiros y nada, pues muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, a seguir bien y con mucha salud.